Bueno, ustedes el lunes vieron la clase que les dejé grabada, que trataba sobre el resto del proceso de el análisis de ciclo de vida. Entonces, no sé si les haya surgido alguna duda acerca de esa clase que vieron. Y si no, bueno, ¿qué pasó? ¿Alguien iba a participar? ¿No? Bueno. Bueno, Si no, profe, yo vamos a empezar a... aprovechando la interrupción, Ajá. quiero decir que me equivoqué de video. Yo vi el video de huella hídrica y de carbón y comenté ahí, pero ahorita veo el otro video y lo comento con mucho gusto. Sí, sí, sobre todo pues para que puedas resolver el examen cuando que venga con ese tema, ¿no? Sí, claro. Eh, va. Gracias, Rodrigo. Pues entonces vamos a, justamente en esa clase pasada, acabamos de ver los otros dos elementos del análisis de ciclo de vida, que era, qué pasó, Ángel? Yo, una pequeña duda. ¿Cuál era entonces la diferencia entre la manifestación y el análisis de ciclo de vida? Acordaba que una era un poco más puntual, ¿no? Que el otro. Y no sé si el ciclo de vida era más de daño, de impacto potencial, pero, o sea, me confundí un poquito eso. Sí, sí, o sea, la manifestación de impacto ambiental es algo que es muy puntual, ¿no? Es en un lugar específico, en un tiempo específico. Y el análisis de ciclo de vida va a ser más general porque va a ser a lo largo de toda la vida útil de todo el ciclo de vida y puede ser a lo largo de muchos diferentes lugares. Entonces no podemos asignar o distribuir ese impacto a algo específicamente, ¿no? Simplemente podemos ver cómo se va a repartir generalmente el impacto. Entonces los dos ven el impacto ambiental, pero uno lo ve puntual y puede decir cómo se va a afectar a ciertos animales, por ejemplo, mientras que el análisis de ciclo de vida va a ser más difícil ver eso. Pero pues justamente nos permite ver todo, o sea, desde todas las etapas del producto del sistema. Ok, sí, algo así, entendido, gracias. Ok, de nada. Entonces, el análisis de ciclo de vida pues se puede hacer y es un proceso eh, bastante complicado, es bastante complejo y tardado hacer un buen análisis de ciclo de vida. Y no vamos a ver como tal un ejemplo de hacer un análisis de ciclo de vida. Vamos a ver a partir de esta clase algunas aplicaciones que son simplificaciones del análisis de ciclo de vida, pero las vamos a ver en el contexto de lo que ya vimos del LSA para poder entenderlo, ¿no? Es decir, podríamos verlo por separado totalmente, pero cuando vemos cómo realmente surgen de un análisis de ciclo de vida, podemos entender por qué funcionan de esta manera. Y la siguiente clase sí vamos a ligarlo o vamos a aterrizarlo a cómo podría funcionar o aplicarse esto a los edificios, a las construcciones. Y ahí vamos a cerrar con ese tema de análisis de ciclo de vida y vamos a ir continuando con otros temas que va a ser principalmente la infraestructura verde. Entonces, primero vamos a hablar acerca de la huella de carbono, que si ustedes recuerdan el video pasado, llega un momento del análisis de ciclo de vida donde evaluamos las diferentes categorías de impacto. Es decir, ya hicimos todo nuestro inventario con todas las sustancias químicas o toda la energía que utiliza nuestro proceso, que entre y que salga, y va a llegar un momento en el que hay que clasificarlos para ver qué impacto genera. Entonces, había el uso de suelo, los recursos naturales, la eutrofización, etcétera. Entonces, la huella de carbono va a ser un análisis de ciclo de vida donde solamente tomamos en cuenta una categoría de inventario, que va a ser la de cambio climático. Y entonces solamente vamos a tener en cuenta esos elementos del inventario y esos elementos del ciclo de vida que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Con los gases de efecto invernadero. Entonces vamos a ver justamente a lo largo de toda la vida del producto, que vamos a ver también que puede ser una persona o una institución, vamos a ver todos esos gases de efecto invernadero que se están emitiendo a lo largo de todo ese tiempo. Eh, no va a seguir exactamente el proceso de la ISO 14040 y 14044, que es la del análisis de ciclo de vida, porque solamente es una categoría de impacto. Entonces, estrictamente no es un análisis de ciclo de vida, pero vamos a seguir ese pensamiento de ciclo de vida. Sí existe una normativa específica para la huella de carbono, que es la ISO 14064 y 14067. Y también anteriormente se utilizaba
mucho el Greenhouse Gas Protocol y estas ISOs realmente nada, es una implementación normada de este sistema. Muchas veces se va la gente o nos vamos con la idea de que la huella de carbono es lo único que importa o es el impacto principal. Y sí es muy importante porque el cambio climático es una situación crítica en la actualidad y va a empeorar todavía más, pero no es lo único que importa. Por eso es importante la huella de carbono, pero no hay que olvidar el análisis de ciclo de vida que es multifactorial y que va a haber muchos elementos diferentes. Es decir, yo podría tener un producto que tenga una huella de carbono muy baja comparado con otro, pero resulta que consume mucha más agua o que emite muchas de las sustancias químicas a la atmósfera que van a ocasionar smog fotoquímico, ¿no? Entonces, sí es útil y es bastante más fácil de calcular la huella de carbono que el análisis del ciclo de vida, pero no es el impacto ambiental total. Entonces, si nos vamos exclusivamente por la huella de carbono, podemos cometer ese error que vimos hace 2 clases con la idea del veganismo, que si no tomamos en cuenta la parte social y económica, podemos tener ciertos problemas. Entonces, lo mismo puede pasar con la huella de carbono. Entonces, para hablar de la huella de carbono, les voy a hacer otro breve recuento de lo que es el efecto invernadero, que ya se los puedo hablar un poco más rápido, porque ya entendemos o hemos visto varios de estos conceptos. Entonces, la luz visible, la luz que emite el sol y que nos llega hasta nosotros, es radiación de onda corta. Y la atmósfera es transparente, es decir, tiene una transmitancia del 100% a la luz de onda corta. Entonces, pasa totalmente sin afectar en lo más mínimo a la atmósfera. Y entonces va a incidir directamente en la superficie terrestre. Y al incidir en la superficie terrestre, como nosotros vimos en las resistencias térmicas, se va a calentar esa superficie. También vimos que todos los objetos se comportan como cuerpos negros y van a emitir radiación de onda larga o radiación infrarroja. Y que esa radiación infrarroja va a depender de la temperatura del objeto. Entonces, a mayor temperatura, pues más radiación de onda larga vamos a emitir. Entonces, se calienta la superficie terrestre, emite radiación de onda larga y resulta que los gases de efecto invernadero, que eran transparentes a la onda corta, van a ser opacos a la onda larga. Es decir, su transmitancia y su absortancia no es igual en diferentes longitudes de onda. Entonces, dejan pasar la radiación de onda corta, pero absorben la de onda larga. Y al absorber la de onda larga, van a atrapar ese calor que de otra manera se hubiera escapado al espacio. Es un proceso natural y de hecho si no existiera el efecto invernadero en la Tierra estaríamos como a menos 20 grados. Entonces permite que haya vida en la Tierra. Pero bueno, los humanos hemos empezado a emitir gases de efecto invernadero de más y estamos sacando del balance natural que tenía el efecto invernadero. Entonces lo que nos importa y preocupa es el efecto invernadero antropogénico. Se va a medir esto, se lo mencioné en la clase pasada, que se mide el potencial de efecto invernadero a 100 años con el Greenhouse Warming Potential, que simplemente es hacer todas las equivalencias al CO2. Entonces el CO2 tiene un Greenhouse Warming Potential de 1, pero el metano es bastante más potente y tiene un valor de 28. Entonces cada kilogramo de metano equivale a 28 kilogramos de CO2. Entonces aunque se emita menos, es mucho más potente. Y todos estos gases, incluido el vapor de agua, van a estar absorbiendo esa radiación de onda larga y atrapando el calor. Entonces existe desde hace ya varias décadas el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC, que cada 5 años publica un reporte sobre todas las investigaciones que se ha hecho el cambio climático y cómo sabemos que está la cosa. De hecho, acaba de salir la primera parte del 6º reporte hace como 2 meses. Es interesante, si les interesa, pues pueden leerlo y van a ver bastantes cosas. La verdad, la conclusión en los 6 reportes ha sido prácticamente la misma. Es decir, pasábamos de sospechar bastante que éramos los culpables del cambio climático y que nos iba a ir mal con el cambio climático, a estar bastante seguros que somos los responsables y que nos va a ir bastante mal, ¿no? Entonces eso se sabe con toda esta, reúne todas las investigaciones que se han hecho en 5 años. Y la idea de la acción climática es mitigar, es decir, reducir esos gases de efecto invernadero para que haya menor calentamiento y adaptarnos, es decir, lidiar con los efectos que va a ocasionar el cambio climático.
En México la verdad es que no hacemos ni mitigación ni adaptación, entonces nos va a pegar por todos lados el cambio climático, o nos está empezando a pegar ya. Entonces, ¿cómo se fue formando esa política internacional para el cambio climático? Primero se creó el protocolo de Montreal, donde se acordó eliminar el uso de los clorofluorocarbonos, que fue lo que descubrió Mario Molina y fue con lo que ganó el premio Nobel, porque dañaban la capa de ozono estratosférico. Resulta que esos clorofluorocarbonos también son gases de efecto invernadero. Entonces, como tuvo mucho éxito el protocolo de Montreal, logramos también reducir en cierta medida los gases de efecto invernadero asociados a los clorofluorocarbonos, aunque el resto de gases de efecto invernadero siguieran creciendo. Por otro lado, esto fue a finales de los 80. El protocolo de Kioto, que es el que sigue, que fue en el 97, obligaba a los países industrializados, es decir, solamente a los países ricos, a reducir sus emisiones. Y aparte estableció uno de los primeros, o el catálogo más importante de la lista de gases de efecto invernadero, que son estas 6 categorías. Como vemos, el CO2 tiene un valor de 1 y hay otros que son mucho más potentes, como los hidrofluorocarbonos, que son los que leyeron ustedes que se utilizaban para soplar, para inflar cierto tipo de aislantes, que tienen un poder de 11.700, o el hexafluoruro de azufre, que tiene un poder de 23.900. Entonces, 1 kilogramo de hexafluoruro de azufre equivale a 23 toneladas de CO2. Por eso es bastante importante reducir este tipo de gases de efecto invernadero. También estos, ¿no? Pero estos pueden ser muy críticos. El problema es que Estados Unidos, que es el mayor, quien tiene las mayores emisiones, no entró al acuerdo. Canadá, que pues les gusta presumir que les importa mucho la gente y el medio ambiente, pero en realidad en la práctica no les importa ninguno de los dos, porque pues el 75% de las empresas mineras son canadienses y vienen a países como México y Colombia a hacer lo que se les antoje. Y pues también del medio ambiente, pues tienen, o sea, son de los países que más están invirtiendo en gases, en combustibles fósiles, en oleoductos, sobre todo en Alberta, ¿no? Entonces se salieron también Canadá porque nunca le ha importado realmente el cambio climático, y otros países en desarrollo como China, la India, Brasil y México han tomado bastante mayor prominencia y no estaban obligados ellos a reducir sus emisiones. Entonces realmente el protocolo de Kioto fue un fracaso y fue bastante problemático en su momento porque tardó 18 años en que se pudieran poner de acuerdo otra vez todos los países para poder hacer un acuerdo contra el cambio climático, que fue el Acuerdo de París en 2015, que es bastante importante. La manera en la que logró tener éxito el Acuerdo de París es que no fue algo obligatorio, sino que todos los países acordaban evitar superar los 2 grados centígrados de temperatura, o un incremento de 2 grados centígrados, del cual ya llevamos como 1.2. Y la idea es que cada país iba a decir voluntariamente qué es lo que podía hacer. Es decir, cada país decía, yo tengo la capacidad de hacer esto de tal manera de seguir creciendo mi economía, etcétera, ¿no? Y entonces por eso son contribuciones nacionales determinadas voluntarias. Cada país se comprometía totalmente voluntaria a hacer algo. Y la idea es que cada 5 años se tenía que renovar y cada vez tenía que ser más ambiciosa. El asunto es que pues ya pasaron los 5 años y en 2020 se tenían que dar las nuevas contribuciones nacionales determinadas. No hubo la COP, que es la conferencia de las partes, Conference of the Parties, que ya vamos en la número 26, que se hace cada año para las negociaciones de cambio climático. No se hizo en 2020 por la pandemia y se acaba de hacer recientemente. De hecho, terminó este fin de semana, terminó hace 1 o 2 días. Y todos los países tenían que presentar sus nuevas contribuciones, ¿no? No todos la presentaron. Hubo el problema que Estados Unidos se salió durante la época de Trump. Joe Biden regresó, pero resulta que uno de los senadores del partido de Joe Biden es uno de los más grandes magnates del carbón y pues ya está votando o está tirando esa reforma que quiere hacer Joe Biden para tener gran ambición climática, ¿no? Además, la mayoría de los países no mejoraron la ambición de sus contribuciones nacionales determinadas y además hay un selecto grupo de como 3 países entre 200 que firmaron el acuerdo,
que en vez de que ni siquiera, no solamente se mantuvieron igual, sino que en vez de ser ambiciosos, fueron menos ambiciosos. Entonces se están comprometiendo cada vez a hacer menos cosas o a tener nos están llevando a tener cada vez mayor impacto. Entonces, esos tres países pues son Australia, Brasil y México, ¿no? Entonces México estamos entre el selecto grupo de 3, entre 200 países que empeoró su ambición para combatir el cambio climático. Pero incluso con los países que se mantuvieron igual, ninguno de los países va a tener lo necesario para cumplir con esa meta de 2 grados centígrados, ¿no? Entonces todavía hay mucho por hacer y esperemos que realmente pueda juntarse la voluntad política en cada país y de manera internacional para combatir el cambio climático. Entonces, bueno, primero aquí tenemos, perdón, tenemos aquí una imagen que va a ser las emisiones de CO2 por cada país. Tenemos que hay países que tienen una gran cantidad de emisiones. Quien tiene las mayores emisiones en la actualidad ya es China, luego sigue Estados Unidos y otras grandes potencias como Canadá, Rusia, los países petroleros del Golfo, Alemania y también países, la India y otros países que tienen una gran población y pues son de las 20 economías más grandes del mundo, como Indonesia, por ejemplo, Brasil y México y Sudáfrica, ¿no? Que tienen una cantidad importante de emisiones cuando lo comparamos contra otros países. Entonces, no podemos decir que no es nuestra responsabilidad tomar acciones fuertes contra el cambio climático cuando no estamos dentro del grupo de los que casi no emiten, estamos dentro de los que emiten más. De hecho, si ven, México tiene más emisiones que muchos países europeos. Algo tenemos que hacer nosotros. Cuando lo vemos ya per cápita, y esto es parecido a lo que habíamos mencionado, se los mencioné con respecto al problema de Inglaterra, que a lo mejor no emiten tanto, pero per cápita pues sí tienen mayores emisiones. Vemos que cambia un poco la situación. Resulta que la gente de China, o sea, China emite mucho porque son muchos, pero realmente a cada chino le corresponde una cantidad relativamente baja de emisiones de CO2, ¿no? Otros países sí se mantienen muy altos, como Estados Unidos, Canadá, Australia. Entonces, uno de los países que más emite es de los que menos le importa, ¿no? Y Canadá, que se pinta como uno de los países que más cuidan el medio ambiente, pues también no les importa mucho en realidad. Y los países petroleros, pues tienen una cantidad importante de emisiones. También por eso México tiene una cierta cantidad grande de emisiones, que de hecho, si vemos, incluso per cápita, no estamos tan lejos de muchos países europeos. Pero bueno, los países europeos tienen mucho dinero y muy buen nivel de vida. Entonces, estamos en cantidad per cápita similar a Suecia, pero pues en Suecia viven considerablemente mejor que nosotros, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer ahí para disminuir nuestras emisiones de dióxido de carbono y no pretender que no importa o que no es relevante para nosotros. Y realmente, por lo general, la mayoría de las medidas de reducción de emisiones tienen cobeneficios económicos y sociales. Es decir, reducimos las emisiones de CO2, pero aparte mejoramos nuestra economía y disminuimos la desigualdad generando empleos, ¿no? Entonces, podríamos ganar bastante de tener una ambición climática mayor. Entonces, también se distribuye dentro de cada país por industria y por diferentes gases de efecto invernadero. Realmente el mayor gas de efecto invernadero que emitimos es el dióxido de carbono, pero el metano, aunque sea bastante menos, como es 28 veces más potente que el CO2, realmente es más o menos el potencial de efecto invernadero total, es más o menos igual el dióxido de carbono y el metano. Lo bueno, podríamos decir, es que Estados Unidos se comprometió este año en esta COP a reducir un 30% sus emisiones de metano de aquí al 2030 y muchos países se agregaron a esos. No estoy seguro que México realmente también haya firmado ese acuerdo. También por industria vemos cómo se separa. Lo más importante es en la electricidad y el transporte. Y bueno, en países donde dependemos mucho de la ganadería como México, también puede ser importante esa ganadería. Entonces, la forma más fácil de reducir nuestras emisiones, pues es, a ver, aquí alguien comentó algo. Los gases, pregunta ahí si los gases productos de una planta de tratamiento de aguas residuales son considerables en esos porcentajes. Ahí hay una planta de tratamiento de aguas residuales emite dos tipos de gases. En el tratamiento aerobio, que
que es el tratamiento primario y secundario, sería donde emitiríamos dióxido de carbono. En el tratamiento de los lodos, o ya en un tratamiento terciario, se suele emitir metano. Entonces, ahí, eso también se lo voy a mencionar ahí en la composta. Resulta que dentro de este balance de las emisiones de efecto invernadero, únicamente estamos calculando las emisiones de la actividad industrial humana. Es decir, por ejemplo, cuando llega el otoño y todos los bosques del norte del mundo se caen todas las hojas, esas hojas se descomponen y emiten dióxido de carbono, pero eso es un proceso natural. Entonces, no tomamos en este balance el dióxido de carbono emitido por eso. Resulta que hay algunas emisiones de dióxido de carbono humanas que no consideramos tampoco dentro de este balance por considerarlas biogénicas, así les llamamos. Es decir, que pues las excreciones que tenemos los humanos, de alguna u otra forma se van a acabar descomponiendo, ¿no? O sea, es algo que es parte del proceso natural. En la planta de tratamiento de aguas residuales lo hacemos de manera controlada. Ese CO2 que se emitiría al descomponerse todas esas aguas residuales, podríamos pensar que es algo natural y por eso no lo solemos considerar en la cuenta. También el dióxido de carbono que se emite en la composta no se suele considerar en la cuenta. Pero cuando hay una descomposición anaerobia, que es lo que pasa en los lodos, y se genera metano, o es lo que pasa en los rellenos sanitarios y se genera metano, eso sí ya no es algo natural. Eso es algo que se genera debido a esa influencia o ese proceso humano. Entonces, pues sí, ese dióxido de carbono que está emitiendo Aliste tratando el agua residual no se cuenta dentro de esto, pero el metano sí se toma en cuenta. Por eso es importante tratar los lodos y aprovechar el metano para generar energía, para hacer biogás, etcétera, ¿no? O también los lodos se pueden compostar de manera aerobia que no generen metano, ¿no? Que sí, dentro del tratamiento de aguas residuales hay ciertas emisiones, pero no todas se toman en cuenta para este balance de los gases de efecto invernadero. Igual en los rellenos sanitarios, el dióxido de carbono emitido no se toma en cuenta, pero el metano sí se toma en cuenta. Y es bastante importante el metano que emiten los rellenos sanitarios. Entonces, no sé si con eso aclara un poco tu pregunta, Isis. Sí, súper bien, profe, gracias. Okay, de nada. Decía, hay mucho de dónde sacarle en las industrias para reducir esos gases de efecto invernadero, pero lo que más se puede mover es la electricidad y la energía. Realmente, si dejáramos de usar gas LP o gas natural para calentar el agua y usáramos calentadores solares, que me acuerdo que todavía les debo ahí los planos de cómo se conectan los calentadores solares, ahí podría reducir a muy poco costo una gran cantidad de gases de efecto invernadero y generando un ahorro para las personas. Y si supiéramos integrar las energías renovables en nuestra economía y en nuestro sistema eléctrico, es decir, si pudiéramos si obligáramos a las empresas a que fuera aplicado como un desarrollo sostenible en el que se beneficiaran las comunidades y también la industria eléctrica y las secretarías de nuestro país supieran cómo integrarlas, que no es imposible porque muchos países tienen 10 veces más energías renovables que nosotros y lo integra y tienen una mejor red eléctrica que nosotros. Entonces, si supiéramos hacer eso, en vez de botar todas las energías renovables, pues podríamos reducir una gran cantidad de emisiones. Y lo mismo el transporte, ¿no? Si realmente invirtiéramos en transporte público en todo el país, y por ejemplo en el Metrobús apenas se les ocurrió comprar los primeros camiones eléctricos cuando ya es algo que está explotando a nivel mundial. Los autos eléctricos tienen ahí una controversia, ¿no? Porque se ha dicho mucho que son más contaminantes por la batería de litio, pero bueno, la batería de litio son 300 kilogramos, que realmente del litio son más como 20 kilogramos, y se pueden reciclar y nada, necesitamos una batería de litio para 10 años de vida útil del automóvil eléctrico, mientras que para un automóvil eléctrico, un automóvil de combustión interna, ¿cuántos litros
¿cuántos metros cúbicos de gasolina creen que consuma un automóvil a lo largo de toda su vida útil? Y ustedes me van a decir, pues, que pesa más, ¿no? Y aparte, esos litros de gasolina se tienen que sacar de algún lado, ¿no? Entonces, pues es un impacto similar el extraer por minería el litio que el extraer de algún pozo petrolero esa gasolina y refinarla, ¿no? Y más en países como México que no tenemos una refinación eficiente. También eso ahorita se los menciono más adelante. Entonces, pues sí, no se compara 20 kilogramos de litio contra 1000 metros cúbicos de gasolina a lo largo de toda la vida útil de un automóvil. Pero los automóviles eléctricos no son la solución. La solución es el transporte público. Pero en vez de tener metrobuses que sacan un humo asqueroso de contaminantes de diésel, tendrás que tener metrobuses eléctricos en todas las ciudades del país que están creciendo enormemente. Tendríamos que invertir en el sistema de transporte masivo como el metro y no dejar que se caiga a pedazos o no olvidarnos de ese centro de control que ya a ver para cuándo se vuelve a poner en operación. Tendrás que tener trenes. Los trenes de transporte de mercancía deberían, la mayoría no están electrificadas las vías aquí en México. Todos tienen locomotoras de diésel. El proyecto del sexenio actual de tren de pasajeros también van a ser locomotoras de diésel, sacando toda la contaminación en una de las pocas selvas extensas que nos quedan en el país. Otros proyectos que también estaban muy mal hechos, muy mal planteados, como el tren a Toluca, pero de algo iban a servir, sobre todo para conectar Santa Fe con el resto de la ciudad. También ya están prácticamente descartados, aunque esté toda la obra negra ahí. El proyecto del tren de pasajeros a Querétaro, había uno a Veracruz, había otro a Guadalajara. Llevan varios sexenios, pero llevan décadas desechándose continuamente, entonces pues tenemos un grave problema aquí en esta parte de electricidad y transporte. Entonces, si tengan alguna duda, algún comentario de lo que es el efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y qué sector emite, etcétera. No, bueno. Entonces, ahora sí, de la huella de carbono como tal, va a haber, si ustedes recuerdan, el análisis de ciclo de vida teníamos que definir algo que era la frontera. La frontera para encontrar un criterio de cortes, porque no podemos incluir todo lo que realmente va dentro de nuestro fenómeno, nuestro sistema. Entonces, y en la huella de carbono lo que puede suceder es un doble conteo. Es decir, digo, esas emisiones de dióxido de carbono te corresponden a ti o me corresponden a mí, que fue lo que les comenté yo de Inglaterra. Si Inglaterra compra cemento que fabricado en China, ¿a quién le corresponden las emisiones? ¿A Inglaterra que está utilizando el producto o a China que lo produce, ¿no? Entonces esa es una complicación. Entonces eso se va a definir gracias al alcance de la huella de carbono, que ahí viene una pequeña resumen escrito, pero tenemos una imagen aquí. Ahí está. Entonces, vamos a tener el alcance número 1, que va a ser todas las emisiones directas, y el alcance 2 y el 3 van a ser indirectas. Y unas son indirectas, unas son más indirectas que otras, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo lo directo va a ser todas esas emisiones in situ, todas las emisiones de los vehículos, de los que sea dueños la empresa o la institución o la persona. Por ejemplo, si yo tengo en mi casa, mis emisiones directas, pues va a ser justamente la gasolina que va a quemar mi carro, el gas que va a quemar el boiler que utilizo para calentar mi agua, el gas que va a quemar mi estufa, etcétera, ¿no? Que son en el mismo lugar donde yo estoy, es cosa que yo mismo estoy quemando eso, ¿no? El segundo alcance, que es el alcance indirecto, va a ser lo que yo no estoy quemando directamente o emitiendo directamente, pero que tiene una influencia directa en lo que hago. Entonces, es principalmente las emisiones relacionadas a la electricidad. Y como ya les dije, en México generamos tanto CFE como los privados, la mayoría de la electricidad la generan con combustibles fósiles. Nos salva, Leonot, tenemos un enorme potencial, somos como el tercer país con más potencial de energías renovables, pero no lo aprovechamos. Nos salva un poco la gran cantidad de presas que tenemos, que realmente no se están construyendo más. Pues sí se construyó hace poco una presa, ¿no? Pero no se están aumentando la potencia de las presas. Realmente lo único que se está haciendo en la actualidad es
renovar todos esos cuartos de máquinas, que es algo que se tendría que hacer de cualquier manera para que sigan teniendo vida útil. Entonces, no nos va a ayudar la energía eléctrica a aumentar nuestra cantidad de energías renovables. Y es peor la situación porque resulta que nuestra empresa de petróleos, que tenía con anterioridad, en los últimos 10 años, las refinerías que tenemos trabajaban a una carga, a una capacidad como del 10%, es decir, 10% del 100% que podrían producir. El gobierno actual se puso el objetivo de que trabajaran una capacidad del 95%, que realmente fue un número que sacaron de la fuente de los deseos, porque ni siquiera las más grandes refinerías de Texas trabajan ese porcentaje, trabajan a como un 75%. Pero pues en sus cálculos de los ingresos que van a tener pusieron 95% y claro que no lo han logrado. En la actualidad estamos como en un 45%, que sí es bueno que se haya logrado aumentar porque es mayor eficiencia, se aprovecha mejor la infraestructura que se tiene, pero resulta que en vez de producir más refinados de alto nivel, como gasolina, turbocina, diésel, etcétera, la manera barata de aumentar ese porcentaje de uso de las refinerías era pues agarrando prácticamente la nata de lo que quedaba del petróleo, ¿no? Y esa nata se llama el combustóleo. Si de por sí nuestro petróleo es de mala calidad y siempre lo ha sido porque tiene demasiado azufre, el combustóleo realmente es la peor porquería de todo el combustible fósil. Y antes tenía mucho mercado en los barcos. Los barcos queman combustóleo porque nadie los regulaba, pero el año pasado se firmó un tratado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos y lo primero que se acordó fue dejar de utilizar combustóleo. Entonces nos quedamos sin un mercado. Entonces lo que se hizo pues fue que la compañía de electricidad empezara a comprar combustóleo a la compañía de petróleos, ¿no? Entonces, ahí ambas empresas tenían o tienen un déficit muy grande y lo siguen teniendo, no se ha logrado corregir eso, pero, y lo poco que se ha logrado corregir realmente es un truco contable, porque se están comprando a sí mismas ese producto que nadie quiere. Y lo único que están haciendo es un producto caro y contaminante porque es bastante caro el combustóleo. Es decir, la energía generada con combustóleo es la más cara del país. Y pues bueno, nos estamos metiendo todavía con más emisiones por la electricidad, ¿no? Entonces, aunque nosotros, todo eso, cuando vemos nuestro recibo de luz, de CFE, aunque no emitamos nosotros directamente eso, pues nuestras actividades dependen de esa electricidad que usamos. Entonces, pues todos esos gases de efecto invernadero que emite CFE o los que emite Pemex, que realmente es como está entre las 10 compañías petroleras, bueno, entre las 10 compañías en general más contaminantes del planeta, y es la compañía petrolera con la mayor cantidad de accidentes y muertes, tiene el mayor historial de muertes tiene el mayor historial de muertes de todas las empresas petroleras del planeta. Ese es un récord ahí no muy bueno que tenemos. Pero entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta como indirecto. Y resulta que hay otro nivel 3 que es indirecto también, pero que ya es algo mucho más difuso y más difícil de medir y es donde se puede empezar a dar el doble conteo. Y por eso no se suele tomar en cuenta, como en viajes en avión, vehículos que yo no sea dueño, el manejo de residuos, que ya les comenté que residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales sí tienen ciertas emisiones, o esas materias primas que yo utilice. Pero si ignoramos las materias primas, estamos teniendo ese asunto. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di de la compañía de papas? Yo hago mi huella de carbono, tengo una huella alta, entonces disminuyo mi huella de carbono, en vez de producir cierto material, lo compro, ¿no? Y eso se va al alcance 3. Ese alcance 3 típicamente se ha ignorado, pero recientemente se ha visto que es bastante importante tomarlo en cuenta y que puede haber una gran cantidad de emisiones que aparezcan aquí, ¿no? Sobre todo si vemos una huella de carbono de instituciones, por ejemplo, las universidades o las empresas
Bueno, las universidades, todos los profesores y científicos que tengan que utilizar aviones para ir a congresos, que tampoco se va uno a congresos internacionales para hacer turismo científico, como se ha dicho recientemente, sino que es para, es importante tener una conversación internacional, darnos a conocer y ver qué están haciendo las personas en otros lados, porque si no, caemos en el problema de la mitosis, ¿no? De la división celular, donde únicamente estamos recirculando la basura de ideas que podemos tener aquí y cada vez se van volviendo peores las ideas. Si por el contrario vamos y vemos qué están haciendo los chilenos, podemos aprender de los chilenos y traerlo aquí. A lo mejor los chilenos ven qué estamos haciendo nosotros y llevan algo para allá. Entonces, por eso es importante ese intercambio internacional de ideas. Y por eso también yo les he puesto muchas lecturas en las que no solamente habla de México, ¿no? Sino habla de cómo es la situación de otros países o qué ideas han surgido en otros países, para que con la idea de que eso pueda darnos, inspirarnos para ver qué podemos hacer nosotros en México. Entonces este alcance 3 indirecto también es bastante importante, ¿no? No hay que ignorarlo. Y ahora, ¿qué tipos de huellas de carbono podemos hacer? La más básica o la más tradicional es hacer la huella de carbono de un producto, que ya dijimos que es un análisis de ciclo de vida, pero solamente con una categoría. Pero también eso, y eso no lo considera el análisis de ciclo de vida, podemos hacerlo de instituciones o de personas. Yo puedo ver cuál es la huella de carbono de una empresa y simplemente es la suma de la huella de carbono de todos sus productos que produce. Como si yo quisiera ver cuál es la huella de carbono de Apple, pues tendría que ver, bueno, a lo mejor cada iPhone tiene una huella de carbono de 100 kilogramos de CO2, ¿no? Que seguramente es bastante más alta. Y si Apple vende 1 millón de celulares al año, pues entonces hay que multiplicar 1 millón de celulares por 100 kilogramos y esa es la huella de carbono de Apple, ¿no? Una institución, es decir, yo podría ver cuál es la huella de carbono de la UNAM, que tendría que ver con todas esas emisiones directas e indirectas de toda la electricidad, todos los automóviles que tiene la UNAM. Si viéramos la cantidad de inmuebles que administra la UNAM, la cantidad de vehículos que se tienen, pues, y la cantidad de consumo eléctrico es gigantesca. Entonces, hay una huella de carbono que podemos ver. Y bueno, otras instituciones de gobierno, o sea, piensen ustedes en el ejército, en la Guardia Nacional, que también están en todo el país, y entonces la cantidad de vehículos que administran es gigantesca, ¿no? Las flotillas son muy, muy, muy amplias. Ahí el límite, la frontera que vamos a definir, va a ser todos esos activos, que los activos pues son los objetos físicos como edificios, vehículos, maquinaria, equipo, etcétera. También hay activos financieros, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta aquí. Entonces, todos esos activos físicos que la empresa opera o controla financieramente, ¿no? Se puede hacer la huella de carbono de todo un país, que sería la suma de la huella de carbono de todo lo que se considera en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Y podemos hacer una huella de carbono de una persona. Aquí en la persona cobran mucha importancia estas emisiones indirectas, porque sí hay que tomar en cuenta, obviamente, el transporte, ya les dije, por ejemplo, si quemamos algún combustible fósil para energía en nuestra casa, como en un boiler, en una estufa, la electricidad, pero pues si tomamos aviones es importante, si los alimentos que tomemos, lo que compramos, etcétera, todo eso es bastante importante. De hecho, ahorita me estoy acordando de lo que me preguntó Isis de las aguas residuales. Sí está la propia emisión generada por el proceso, pero también hay que olvidar ese consumo de electricidad que tiene las bombas que se utilizan, ¿no? Y también todos los productos químicos que se utilizan tienen una huella de carbono y muchas plantas de aguas residuales tienen generadores de diésel de emergencia, entonces también eso tiene una huella de carbono importante, ¿no? Entonces, bueno, para una persona, pues es muy importante toda esa huella de los productos y los alimentos y es donde podemos generar una mayor reducción. No sé si tengan alguna duda acerca de los alcances o de los tipos de huella de carbono que podemos hacer nosotros. Si no, vamos a ver algunos ejemplos de la huella de carbono que tienen algunas actividades. Esto sobre todo sería en el caso de personas. Como ven, el transporte, pues lo más eficiente es el transporte público masivo ferroviario cuando está electrificado, ¿no? Trenes, tranvías, metros, etcétera. Aquí no está poniendo un autobús como que tiene mayor huella que un auto compartido, pero es un autobús con 13 personas.
Piensa en el Metrobús, cuántas personas caben en el Metrobús, ¿no? Entonces, aunque sea con diésel el autobús, pues suele tener un impacto menor. Obviamente no es lo mismo manejar un carro grande que un carro chico, ir una persona que vaya lleno el carro, una moto, aunque las motos luego no son muy eficientes, hay veces que una moto emite más que un propio carro. Y bueno, lo que más y por mucho más es lo que más emite es un avión. Porque aparte los aviones lo emiten directamente a la estratosfera, es decir, a la capa más alta de la atmósfera donde es mayor ese impacto. Entonces, pues como individuos, pues tenemos que buscar limitar la cantidad de aviones que tomamos. Tenemos que buscar utilizar más transporte público, tener carros que sean más eficientes. Pero aquí es donde supongo que habrán visto que muchas veces se dice que la culpa es de las grandes industrias o la culpa es de los gobiernos que no hacen nada. Y luego hay gente que lo lleva al extremo de yo no tengo que hacer nada, sino que es el gobierno los que lo tienen que hacer. Y luego hay gente que se va a todo el otro extremo, que es la gente que dice, no, es que el cambio está en lo mismo y tienes que disminuir tu propia huella. Realmente es multidimensional y es importante ambas cosas. Es decir, pues yo tengo que buscar reducir, o sea, hacer todo lo que yo pueda hacer personalmente eh, para reducir mi propia huella, para dar el ejemplo. Pero también hay ciertos límites. Es decir, ¿saben que quiero ir de México a Guadalajara? Si yo quisiera ir de Barcelona a París, pues podría tomar un tren y tener una huella baja. Pero si quiero ir de México a Guadalajara, solamente o puedo tomar un carro y tener un impacto fuerte, o puedo tomar un avión y tener un impacto todavía peor. Y entonces, la propia sociedad me está obligando a tener cierto tipo de vida, cierto estilo de vida y a tener cierta huella de carbono. Que, como les digo, si tuviéramos trenes de pasajeros en todo el país electrificados, pues podríamos tener esas opciones disponibles, ¿no? Entonces, sí es importante esa acción personal, pero también es importante lo que pueda nuestro poder para exigirle al gobierno y a las empresas que pues tomen medidas y que les importe esto, ¿no? Tenemos por otro lado los alimentos también, ya se los había mencionado cuando vimos lo del veganismo, pero la mayoría de los vegetales tienen una huella de carbono muy baja, mientras que los animales tienen una huella de carbono más alta, sobre todo porque los animales se tienen que alimentar de estos vegetales. Entonces, si cortamos eso y nos vamos directamente a los vegetales, pues disminuimos mucho esta huella de carbono, además que las vacas pues emiten grandes cantidades de metano. Y algunas cosas como el queso, pues su proceso de fabricación también tiene una fuerte huella de carbono. La idea no es que nos volvamos veganos todos o vegetarianos, sino que simplemente reducir un poco la cantidad de carne que comemos y comer más vegetales, ¿no? Disminuir un poco estas porciones, aumentar más las ensaladas que comemos o los estofados que puedan tener mayor cantidad de verduras, ¿no? También otras cosas como los lácteos, la leche tiene una gran huella de carbono y pues realmente esa idea de tomar leche 2 veces al día es por mercadotecnia, no tiene ni tantos beneficios de salud. Entonces pues habría que buscar limitarlo un poco esos consumos, ¿no? No quiere decir que dejemos de comer carne, que ya no vayan a haber carnitas asadas, ¿no? Simplemente quiere decir que bajemos un poco la cantidad. Y también de la misma manera, como les digo, si tenemos vacas, pues las vacas tienen que alimentarse de un cultivo y entonces necesitamos esa área que ocupa el cultivo, pero aparte las vacas necesitan, y aparte las vacas son poco eficientes en convertir, o los animales son poco eficientes en convertir plantas en carne, ¿no? Entonces se necesita mucho más cultivo para obtener la misma cantidad de calorías que con carne, que con vegetales. Y además la vaca necesita una gran cantidad de área para poder estar pastando. Y se suele deforestar, sobre todo en Brasil, el Amazonas está siendo cortado o devastado para plantaciones de soya, y esas plantaciones de soya alimentan a las vacas de Estados Unidos, ni siquiera es para que la comamos la soya nosotros los humanos. Y el resto del Amazonas se está cortando para tener carne de res, ¿no? Y no toda la carne que comemos, podemos decir que en México una buena cantidad de la carne se alimenta por pastizales, ¿no? Donde no crece alguna otra cosa. Pero bueno, el consumo de agua, pues, que vamos a hablar ahorita más adelante, ya no me queda mucho tiempo, pero ahí vamos, también es muy grande, ¿no? Pero mucha de la carne que comemos también es importada, principalmente de Brasil, que es uno de los grandes productores del mundo.
Entonces, pues sí hay que ser conscientes del impacto que tienen nuestras actividades personales. Y esta imagen nos habla un poco de las acciones personales que podemos hacer para reducir nuestra propia huella. Hay que tener un poco, de hecho han criticado esta imagen, yo la he visto varias veces circular por redes sociales, y muchas veces la han criticado porque sí tiene algunos detalles. Hay que recordar que está hablando únicamente de la huella de carbono y no de nuestro impacto ambiental. Después en la huella de carbono, algunas actividades como reciclar, pues no vienen con un impacto muy grande, ¿no? Pero realmente al reciclar estamos reduciendo una gran cantidad de uso de recursos, estamos reduciendo el uso de rellenos sanitarios, etcétera, ¿no? Estamos protegiendo la biodiversidad, bla, bla, bla. Al lavar la ropa con agua fría y tener cargas completas, estamos reduciendo enormemente el uso de agua. Entonces, aunque el impacto en cambio climático pueda no ser muy grande, el impacto en otras categorías puede ser mayor y por eso es importante el análisis de ciclo de vida completo. Aquí está comentando. Okay. Tengo entendido que para la agricultura el suelo deja de ser funcional, por así decirlo, post-cultivo. ¿Qué es mejor, consumir menos carne o reducir la cantidad de diversidad endémica? No, o sea, el asunto es que si había un bosque y había una gran biodiversidad de plantas y animales y corto el bosque y planto maíz, realmente los únicos animales que van a ver ahí en el maíz son ratones. Entonces, y no muchos, realmente. Se va a disminuir mucho la biodiversidad. En los bosques almacenan dióxido de carbono en el suelo y en las plantas. Entonces, al cortar el árbol, el bosque, los cultivos por lo general emiten dióxido de carbono debido a la erosión. Entonces, ahí hay un problema de biodiversidad, de cambio climático, etc. Entonces, sí, no es lo mismo pues puedo tener áreas verdes, pero si todas esas áreas verdes son cultivos y no hay bosques, no es bueno realmente. Hay que tener bosques y bosques de verdad, bosques con diversidad de especies, no plantaciones de árboles para cultivo. Pero sí es cierto que muchas veces, después de cultivar durante mucho tiempo un terreno, ese terreno queda inutilizado porque no se ha tenido unas prácticas agrícolas adecuadas y hay erosión, entonces todavía es peor porque queda sin utilizarse. Entonces, eso pasa si tenemos una dieta vegetariana o si tenemos una dieta omnívora, ¿no? El asunto es que, digo, para alimentar una vaca, es decir, para obtener 100 kilocalorías de carne de res, necesitamos, no, aquí no dicen metros cuadrados, ¿no? Pero ponle que si con una dieta en la que comemos carne necesito 1000 hectáreas de cultivos de todo, o sea, cultivos que van a alimentar principalmente a esta vaca, de forraje principalmente, si consumiera la misma cantidad de calorías con una dieta vegetariana, en vez de necesitar 1000 hectáreas, necesitaría 100 hectáreas. Entonces, la idea es que esas 900 hectáreas restantes se mantendrían como terreno natural, como bosque. O, ¿qué es lo que está sucediendo en Europa? Donde en Europa está disminuyendo el área cultivada y muchos terrenos que eran agrícolas están regresando a ser bosques. Entonces estamos recuperando la cantidad de bosques que tenemos. Obviamente en México estamos muy atrás en eso. Estamos intentando aumentar todavía el área agrícola, pero estamos aumentando área agrícola con poca eficiencia, tienen muy poco rendimiento los cultivos, entonces estamos deforestando todavía. Entonces, hay pocas actividades de reforestación, pero esas actividades de reforestación que se quedan muy cortas, incluso comparándolas con otros países, no son hechas correctamente con especies adecuadas y además es más la cantidad que se está deforestando que la que estamos recuperando. Entonces en México tenemos una deforestación neta. Entonces sí, la idea es nunca cortar árboles, nunca cortar un bosque para convertirlo en zonas cultivables, pero si reducimos la cantidad de carne que comemos, esa zona cultivable que se necesitaba o que se utilizaba se puede volver a regresar a ser bosque y entonces recuperar esa biodiversidad que teníamos. Bueno, a ver. Entonces aquí en las actividades que podemos realizar, se dan cuenta de lo que más impacto tiene según esto es
es en el transporte, es decir, utilizar carros eléctricos, dice que tal vez mejor usar energías renovables, es decir, tener paneles en nuestra casa, no hacer viajes transatlánticos o minimizar esa cantidad de vuelos que tenemos, no tener carros, es usar puro transporte público, bicicleta, y esto es lo que más controversia tiene. La parte de tener un hijo menos, que primero mucha gente es lo mismo que ve esto, ¿no? Le dicen, consume menos carne y piensan que lo están obligando a ser vegetarianos o a ser veganos, ¿no? Simplemente no te están diciendo que dejes de comer carne, sino que comas un poquito menos. Lo mismo, no te están diciendo que no tengas hijos, simplemente te están diciendo que tienes un hijo menos. Si pensabas tener 4 hijos, ten 3. Si pensabas tener 3 hijos, ten 2 nada más, ¿no? Entonces, pues, y que es lógico, porque si tienes 2 hijos en vez de 3, a cada hijo le toca más cosas. Tienes más dinero para poder distribuirlo entre tus hijos y pueden tener una mejor vida útil. Vida útil. Pueden tener una mejor vida. Y aparte, eso ayuda a la economía porque hay menos sobrepoblación, etcétera, ¿no? Si en el futuro disminuyéramos considerablemente nuestro impacto ambiental y nuestros hijos tuvieran una vida mucho más sustentable, o mejor, si nuestros hijos generaran ese cambio, entonces podría ser positivo tener hijos, ¿no? Pero entonces por eso no se está diciendo que no tengan hijos. O sea, sí es importante tener hijos, pero la idea es no tener 5 o 6 hijos, ¿no? Sino ser como los países más desarrollados donde se tiene una menor cantidad de hijos y todos tenemos una mejor vida, ¿no? Porque hay menos personas. Hay varias calculadoras de huella de carbono en línea que ustedes pueden ver. Aquí les estoy poniendo algunas ligas. Hay que tener cuidado, porque digo, si ven el análisis de ciclo de vida, que es un proceso similar a lo que habría que hacer con la huella de carbono, es bastante complejo. Y la calculadora de huella de carbono es algo demasiado simplificado. Entonces, solo es una primera aproximación y a lo mejor para un negocio no es válido. Para una persona, pues sí podemos tomarlo en cuenta. Y también la mayoría de las huellas de carbono están hechas para un país en específico. Es decir, como vimos que la electricidad que se genera en diferentes países no tiene el mismo impacto, pues no es... Está mi perro aquí. Bueno, como no tiene el mismo impacto, no tiene las mismas emisiones la electricidad generada en todos los países, no es lo mismo fabricar un producto en un lugar que en otro país. Entonces, ese es el problema y la mayoría de las calculadoras de huella de carbono están hechas para un país en específico, un país muy particular, sobre todo donde hay más información, que es Estados Unidos y Europa. Entonces, o pueden ser muy básicas esas huellas de carbono personales. Por ejemplo, esta que no incluye es de México, pero no incluye alimentos ni productos. Entonces, pues no tiene sentido. O sea, va a ser algo demasiado simplificado. O esta que es muy completa, pero es para algo de Estados Unidos. Entonces, pues la huella real en México puede ser diferente. Entonces, a lo mejor esto nos puede ayudar a ver porcentajes de reducción, pero a lo mejor un producto que tiene poca huella de carbono en Estados Unidos tiene una alta huella de carbono en México. Entonces no es tan sencillo eso, ¿no? Pero bueno, existen esas como primera aproximación. Entonces, ¿tengan alguna otra duda acerca de la huella de carbono antes de que pasemos a la huella hídrica? ¿No? Bueno. La huella hídrica que fue introducida, es reciente el concepto, es del 2004 por este científico Arjen Hoekstra, que era bastante joven, pero bueno, que en paz descanse. Falleció hace un par de años. Y la idea es el uso total de agua de igual una persona, institución, empresa, producto o país. Pero pues hay muchas medidas para ver la cantidad de agua que utilizamos, pero esta va a tomar en cuenta el uso directo o indirecto, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ese uso indirecto o ese uso de agua virtual. Y también es un pensamiento de ciclos de vida, no solamente es el agua que está saliendo de la llave o que me está cobrando el servicio público, ¿no? Sino que hay un volumen mucho mayor de agua que estamos consumiendo que no solemos considerar. Y además va a ser multidimensional porque también va a considerar de dónde viene esa agua. Para la contaminación va a considerar los diferentes compuestos o elementos que estamos emitiendo al agua.
Pero aquí hay una diferencia con el LSA. Dijimos que el LSA no tenía una especificación temporal puntual y espacial, mientras que el LSA, la huella hídrica sí lo necesita. Porque no es lo mismo consumir cierta cantidad de agua en la época de secas, donde hay poca disponibilidad de agua, que en la época de lluvias. Es decir, la estación es importante. Y también la cuenca es muy importante. No es lo mismo tener cierto consumo de agua en la cuenca del río Grijalva, donde sobra agua, que consumirlo aquí en la Ciudad de México, o consumirlo en Sonora, donde hay una escasez inminente de agua, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Y hay que tomar en cuenta que el agua que consumimos en la Ciudad de México realmente no viene de la cuenca de México. Viene de la cuenca del Lerma, viene de la cuenca del Cutzamala, entonces le estamos hasta cierto punto robando el agua a esas cuencas. Hay una institución que se llama la Water Footprint Network que administra como esa metodología de la huella hídrica. Pueden checar su sitio web, que es bastante interesante y bastante ilustrativo, y ya también hay una norma, ¿no? El ISO 14046. Entonces, el ciclo hidrológico, que ya esta imagen se las mostré al inicio del semestre, pero ya deberían saber ustedes de memoria el ciclo del agua, ¿no? Entonces, el agua en el mar se calienta por la radiación solar, y ya vemos que la radiación solar genera evaporación, esa evaporación alimenta las nubes en la atmósfera, las nubes crecen, hay precipitación, y esa precipitación una parte cae en el mar y otra parte cae en tierra. Eso genera la escorrentía superficial, hay una parte que se infiltra y todo acaba saliendo en cuerpos de agua terrestres o en el mar. También hay evaporación dentro de la propia tierra y eso va a alimentar el mismo ciclo, ¿no? Que es continuo y continuo. El problema es cuando yo en este río empiezo a tomar agua y no la regreso a la misma cuenca. Entonces la recarga es menor. Entonces estoy tomando más agua de la que le está entrando a una cuenca particular. Y eso va a ser el estrés hídrico. Entonces recuerden el concepto de la cuenca hidrográfica, que hay que ver el parteaguas, el punto de mayor altitud, y que toda el agua va a fluir en este sentido, ¿no? Entonces hay una cierta cantidad de, por ejemplo, aquí es la cuenca del Papaloapan. Entonces, la idea es que va a haber una precipitación anual que va a estar cayendo en esta cuenca, y ese es el ingreso de agua que hay. Si yo empiezo a tomar agua de estos ríos o agua subterránea, y esa cantidad de agua que tomo es mayor a lo que se está llenando en esta cuenca, empieza a haber estrés hídrico y la cantidad de agua disponible que hay en la cuenca se ve disminuida, ¿no? Entonces, esa es una manera de medir, ese es un indicador de impacto que podríamos tener, de hecho se los mencioné en la clase pasada, y esa es la idea de la importancia de la huella hídrica. Ah, miren, aquí, bueno, esta diapositiva no tiene nada, de hecho le iba a borrar, pero se me olvidó borrarlo todo. Llegamos aquí a la idea del estrés hídrico. Si entran, uy, no viene aquí el sitio web, les voy a mandar por WhatsApp de dónde saqué esto, porque ustedes pueden navegar tipo Google Maps, ver el estrés hídrico por país, por estado, y creo que hasta por municipio, ¿no? Entonces van a ver cómo, pues no estamos tan grave como esta parte, pero esta parte es un desierto, pero México tiene un estrés hídrico bastante importante. Y al irnos con más detalle, países como Brasil, que pensamos que no tienen tanto estrés hídrico, si nos vamos a ciudades como Sao Paulo, no sé si habrán visto las noticias hace un par de años que decía que el día cero se acercaba para Ciudad del Cabo y para Sao Paulo, ¿no? Que se iban a quedar vacías las presas, que estaban al 10%, etcétera, ¿no? Pues en México no estamos atrás, ¿no? O sea, en Hermosillo las presas que lo alimentaban a la ciudad estaban como 10%, 15%. Entonces, también hay un riesgo, y en la Ciudad de México está peor, ¿no? Entonces, hay un riesgo muy fuerte de quedarnos sin agua, y esa es la motivación, así como el cambio climático es la motivación para hacer la huella de carbono, el estrés hídrico es la motivación para hacer la huella hídrica. Entonces podemos hacer igual la huella hídrica para igual personas, instituciones, productos, etc. Pero aparte se va a partir esa huella hídrica en varios elementos particulares. A ver, ok, sí, aquí está. Entonces, hay la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris, ¿no? La huella hídrica azul se refiere al agua que viene por escurrimientos superficiales, lagos, ríos.
La huella hídrica verde se refiere al agua precipitada y la huella hídrica gris se refiere al agua residual, que estamos regresando a la cuenta acá. Entonces, la huella hídrica azul se va a referir a el uso consultivo del agua. Ya se los había mencionado en la clase pasada. Entonces, por lo general, por ejemplo, el agua que llega a mi casa, la utilizo y la vuelvo a desechar. Y eso es algo que estamos regresando a la misma cuenca. Por lo general, hay posibilidades donde no se regresa a la misma cuenca, como en la Ciudad de México, donde el agua residual sale a la cuenca del río Pánuco, que descarga eventualmente, o sea, pasa por Hidalgo y después descarga en Tuxpan. Pero la mayoría de las veces pues la descargamos dentro de la misma cuenca y eso no sería una huella hídrica azul, eso sería una huella hídrica gris porque es parte de las descargas residuales. Pero si ustedes se acuerdan de su clase de abastecimiento y de drenaje, hay del 100% que me entra a mi casa, realmente yo descargo el 80%. Y a ese 20% que se pierde, esa es la huella hídrica azul. Es algo que no estamos regresando. O si yo tomo agua y la utilizo para un proceso en una fábrica y ya no la descargo, para fabricar algún alimento, para fabricar, o sea, un celular tiene agua dentro que se utilizó para fabricarlo. O sea, un celular tiene agua que se utilizó, por ejemplo, para proceso, para lavar ciertas cosas y se regresa, pero hay otra agua que queda dentro del proceso. Por ejemplo, el concreto tiene una huella hídrica azul importante porque le mezclamos agua y esa agua nunca regresa a la cuenca. Entonces, todo eso es la huella hídrica azul. La huella hídrica verde va a ser lo mismo, ese uso consultivo, pero de lo que esté siendo precipitado. Y se llama verde porque suele considerarse para los cultivos. Es decir, el agua de riego, el agua que precipita para los cultivos, es un agua que realmente se va a perder por evapotranspiración en vez de irse a los escurrimientos superficiales. Entonces, por eso consideramos cuánta agua precipita sobre mis cultivos y es una huella hídrica verde. Entonces, por ejemplo, una manzana va a tener una huella hídrica verde de pues, toda la precipitación que cayó donde estaba ese manzano, ¿no? Si en cambio regáramos artificialmente, si hubiéramos un riego artificial de nuestros cultivos, eso sería una huella hídrica azul. Únicamente lo que precipita es la huella hídrica verde. Pero también la captación pluvial genera una huella hídrica verde. Por lo general, es mejor convertir de la huella hídrica azul del consumo de la red potable a una huella hídrica verde. E incluso en las grandes ciudades donde la huella hídrica verde, en vez de infiltrarse a la cuenca por la plancha urbana, que ya no hay capacidad de infiltración, pues también hay una huella hídrica verde que va asociada porque esa agua se está perdiendo, ¿no? Entonces, todo eso que precipita en la Ciudad de México, que debería quedarse dentro de la misma cuenca, pero se está yendo por el drenaje a otra cuenca, es una huella hídrica verde, ¿no? Y la huella hídrica gris, aquí no les voy a hablar del ejemplo, pero la idea es que la huella hídrica gris se refiere a la cantidad de aguas residuales que estamos virtiendo, pero tiene que ver con la carga de contaminantes que tiene. Entonces se calcula con respecto a la carga de contaminantes. Entonces, por lo general, la huella hídrica gris es mayor al volumen físico que estoy emitiendo. Es decir, si yo emito 5 litros por segundo, realmente mi huella hídrica gris puede ser de 100 litros por segundo de acuerdo a la carga de contaminantes que tiene. Y la importancia de la huella hídrica gris es que no solo si el agua está tratada y cumple con la norma, no es suficiente. Aún así va a tener una huella hídrica gris. De la huella hídrica gris compara con las concentraciones naturales que hay en el ambiente de esos contaminantes. Entonces, por eso, aunque cumplamos con la, o sea, no depende de qué tan laxa es la norma, sino que aunque cumplamos con la norma, va a seguir habiendo una huella hídrica gris. Entonces, eso nos puede ayudar a tener una mayor ambición al reducir la cantidad de contaminantes y reducir todavía más esa huella hídrica gris, aunque estemos ya cumpliendo desde hace mucho tiempo esa norma, lo que nos está pidiendo la norma. Y luego el agua virtual va a ser justamente el agua importada de manera indirecta en los productos. Es decir, si en otra cuenca hubo un uso consultivo de huella hídrica azul,
por ejemplo, para fabricar una botella de Coca-Cola, una botella de refresco, o por ejemplo, una manzana que se importó de Estados Unidos y entonces hubo un consumo de huella hídrica azul y verde en Estados Unidos, y yo importo la manzana, esa manzana tiene una huella hídrica asociada, pero es agua virtual porque esa agua virtual no se utilizó dentro de esta cuenca, sino que estoy importando agua de otra cuenca. Entonces no dice aquí, por ejemplo, si se fabricó la botella de Coca-Cola en Argentina, esa huella hídrica de 175 litros para medio litro de Coca-Cola, realmente es agua virtual importada en México, porque la huella hídrica se está, está incidiendo en Argentina, pero es importante saber que estamos importando no solamente un producto físico, sino también un producto líquido, un volumen de agua virtual. Y bueno, aquí viene una calculadora personal, también con las mismas consideraciones y asegúnes que hay que tomar en cuenta que hablamos ya con anterioridad para la huella de carbono, ¿no? Entonces resulta que los países del Golfo, y no es del Golfo de México, sino del Golfo Persa, son estos países de la península arábica, pues es un desierto gigantesco. Son países que tienen un estilo de vida muy contaminante, y por eso vimos que son de los que tienen la mayor cantidad de gases de efecto invernadero per cápita, tienen de los mayores productos internos, o sea, ingresos per cápita, tienen por aquí venía, tienen uno de los mayores estreses hídricos porque pues, son desiertos, pero además no es suficiente el agua que utilizan, sino que tienen que importar agua de otros países. Por ejemplo, Qatar tiene que importar una enorme cantidad de trigo porque no puede cultivar el trigo. Entonces, no solamente está importando trigo, sino que está importando agua. Y esa agua que está importando está teniendo un impacto alrededor de todo el planeta que podemos cuantificar a través del agua virtual. Y aquí vienen unos mapas donde nos habla cómo es la huella hídrica por país. Vemos que hay ciertos países que tienen una huella hídrica muy grande, sobre todo son los países desérticos, entonces necesitan extraer una gran cantidad de agua de los pocos escurrimientos superficiales que tienen. La huella hídrica verde, sobre todo, son de los países que tienen una enorme economía agrícola, y esa economía agrícola es por riego estacional, por riego por lluvias. Entonces, por ejemplo, vemos Bolivia, vemos Chad, vemos Mongolia, por ejemplo, y vemos la huella hídrica gris, que son los países industrializados los que tienen una mayor huella hídrica, ¿no? Aquí viene la huella hídrica total sumada, y realmente los países que más dependen de la huella hídrica verde, pues tienen mayor impacto, ¿no? Pero si elimináramos ese efecto del agua precipitada, que no hay que ignorarlo, porque realmente sí los escurrimientos superficiales se ven disminuidos por esos cultivos, por esa agua evapotranspirada que están utilizando estos cultivos. Pero bueno, tiene un mayor impacto en realidad esta huella hídrica gris y esta huella hídrica azul, ¿no? Entonces, realmente nos tenemos que ir a que estos países, y estos países son los que tienen la mayor huella hídrica, y México pues no se queda tan atrás, ¿no? Y entonces les digo, los productos tienen una huella hídrica, es decir, fabricar un carro necesita 150,000 litros, un celular 12,000 litros, unos pantalones 10,000 litros, y digo, ese impacto puede ser, México exporta carros, pero no solamente exporta carros, exporta agua. Entonces, no solamente las embotelladoras tienen un enorme consumo de agua que podríamos utilizar los propios humanos en vez de las embotelladoras, sino las maquiladoras de autos pues tienen un enorme consumo de agua, ¿no? Entonces estamos cediéndole nuestra agua a otros países. Lo mismo los alimentos, dependiendo del alimento que sea, pues es el consumo de agua que va a tener. Y, por ejemplo, los alimentos más procesados y la carne, no viene, bueno, un bistec tiene como 2,000 y tantos, 3,000 litros de agua de huella hídrica. Mientras que un jitomate o algún alimento vegetal pues tiene una huella hídrica bastante menor, ¿no? El café por lo general tiene una huella hídrica grande, es decir, una taza de café de 250 mililitros realmente implica 35 litros, que fue el consumo de agua que requirió el fabricar ese bueno, cultivar y procesar el café, ¿no? Lo mismo con la cerveza, lo mismo con el vino. Bueno, esto creo que es el té. Sí, porque el té tiene una huella hídrica bastante
recorté la imagen aquí. El té tiene una huella hídrica bastante menor al café. El café tiene una huella hídrica alta, la leche también tiene una huella hídrica alta. Entonces, viene ahí la doble conjunción del uso de suelo que tienen los productos cárnicos, la huella de carbono que tienen, la huella hídrica que tienen, y por eso en realidad el análisis de ciclo de vida quiere decir que los productos procesados como hamburguesas, comida chatarra y la carne pues tiene un mayor impacto en una gran cantidad de categorías, mientras que los vegetales pues tienen un impacto reducido. Después, una forma de reducir nuestro impacto, pues es justamente comiendo una menor cantidad de carne. Así vamos a reducir ese estrés hídrico tan grave que tenemos en nuestro país. Entonces, no solamente se trata de exigirle a las empresas que bajen su consumo de agua o que no se le den tantas concesiones a ciertas empresas, sino que también, pues cambiando nuestra dieta como país, porque somos uno de los países que más carne consume, pues podremos reducir nuestra huella hídrica, ¿no? Y la idea de la crítica que se le hace a las embotelladoras, pues es esta, ¿no? Una sola Coca-Cola requiere 175 litros de agua y México es de los mayores consumidores de refresco del mundo. Guerrero es el país con mayor consumo per cápita de refresco en todo el planeta. Y pues Guerrero es de los que más estrés hídrico tiene de acuerdo a las embotelladoras. Hay comunidades que no tienen agua porque las embotelladoras se lo quitan. Y no se crean muchas embotelladoras han sacado anuncios en la televisión diciendo que pues están haciendo obras de captación pluvial y con eso están dándole agua a todo el mundo. Pero realmente la cantidad de agua que están captando esas obras con la cantidad de agua que están consumiendo, pues es enorme, ¿no? Y realmente hay mucho por ineficiencia que podrían hacer. Pero tan solo una botella de agua embotellada, una botella de PET de 500 mililitros requiere 3 litros para fabricarse, porque el plástico requiere cierto la fabricación. Y realmente esa agua no viene de un manantial, no viene de mucha agua potable de muchas ciudades viene de manantiales. Realmente lo único que hacen es purificar el agua y embotellarla, vendérnosla muy cara, vendérnosla 10,000 veces más cara de lo que cuesta el metro cúbico de agua potable. Y aparte, pues tiene un impacto de contaminación del plástico, de residuos que se van a contaminar, la emisión de gases de efecto invernadero, el uso de agua que va a tener eso y aparte el control político que ejercen estas grandes empresas, ¿no? Y que siguen ejerciendo en nuestro país. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que buscar disminuir, o sea, no quiere decir tampoco que nunca vuelvan a tomar refresco en sus vidas, pero, o que no tomen agua embotellada, pero pues no sean de esos que solamente toman agua embotellada, de estas chiquitas, ¿no? Todo el garrafón, se reutiliza la botella, pero aún así tiene un cierto impacto, ¿no? Compren un filtro de agua y eso va a reducir considerablemente su impacto, su huella hídrica. Entonces, esto mismo lo podemos hacer para los materiales de la construcción. Aquí vienen para varios materiales la huella hídrica y únicamente la huella hídrica azul. Viene vidrio, el cemento Portland, el acero y el acero con aleación de cromo, de cromo níquel, dependiendo de la estructura que se vaya a utilizar. Entonces, aquí realmente el acero, pueden decir el cemento, tiene una huella hídrica muy baja, ¿no? Está excelente. Pero resulta que el concreto es el que tiene la huella hídrica alta, ¿no? Porque ahí es donde se le agrega el agua. El acero, el aluminio no viene aquí, pero el aluminio tiene una huella hídrica y una huella de carbono horrenda, altísima. También el cemento Portland. Resulta que, si ustedes recuerdan ese proceso de fabricación del cemento, que se va en un horno de tambor, se va secando, el clinker, la fabricación de ese clinker genera, la reacción química que se hace tiene como producto dióxido de carbono. Entonces, ni aunque utilicemos energías renovables, vamos a podemos reducir realmente esa emisión del cemento Portland. Entonces, hay otras soluciones que vamos a mencionar brevemente en la clase siguiente y a lo mejor en la clase siguiente también nos puede platicar un poco Rodrigo, que nos hablaba de este cemento Vertua que tiene Cemex, ¿no? Pero eso lo vemos en la clase siguiente, porque ahorita ya casi no tenemos tiempo. Pero entonces hay que buscar otras soluciones para productos donde la propia reacción química
genera dióxido de carbono, como el cemento y como el aluminio, que no viene aquí, pero el aluminio tiene un consumo gigantesco y también es un material de la construcción importante. Entonces, pues, ¿cuántos metros cúbicos de agua creen que hayan virtuales en un edificio? Entonces, ese es un impacto enorme que hay, aparte del dióxido de carbono que van a emitir, que eso también lo vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, ¿cómo podemos disminuir nuestra huella hídrica? Reutilizando agua, teniendo cosas más eficientes, muebles hidrosanitarios más suficientes. Aquí nos viene cómo limpiar nuestro carro con manguera, pero no hagan eso, no limpien su carro con manguera. Y la captación pluvial, les digo, en vez de tener una huella hídrica azul, pues podríamos tener una huella hídrica verde. Y además, no vamos a ver aquí los detalles de la captación pluvial. Según yo, eso se ve en la clase de suministro hidrosanitario sustentable. Pero bueno, realmente tiene que haber una obra de desborde, que sí lo vamos a hablar en las infraestructura verde dentro de como 3 o 4 clases. Entonces, la idea es que en vez de ese desborde mandarlo al drenaje, pues mandarlo a que se infiltre, ¿no? Entonces, en vez de usar agua potable, que la propia potabilización tiene un impacto, y estamos sacando agua que va a ser una huella hídrica azul, pues la estamos convirtiendo en la huella hídrica verde, que de cualquier manera en la Ciudad de México esto agua no se hubiera infiltrado, se hubiera ido al drenaje porque no hay esa capacidad de infiltrar en la plancha de concreto de la isla de calor urbano, ¿no? Entonces, pues no estaríamos aumentando realmente esa huella hídrica verde. Los filtros de agua, estos son unos filtros mecánicos que hay que estar cambiando. Aún así le hacen ahorrar, esto hasta creo que convierte el agua alcalina, que pues, no es muy cierto eso del agua alcalina, pero bueno, nos permite dejar de utilizar garrafones, pero hay que estar cambiando el filtro y ese filtro tiene cierto impacto y cierto costo. Entonces, esto nos genera un ahorro, pero no es tan grande. Esto es para oficinas que tienen un gran consumo de agua, en vez de tener el garrafón así volteado. Esto es muy interesante porque consume el agua condensa el agua atmosférica, la humedad atmosférica, ¿no? Yo he visto vi que en el registro civil, ahí en Arcos de Belén tenían unos, bastante interesante y también puede generar un ahorro de agua, pero tiene un consumo eléctrico, ¿no? Entonces ahí habría que ver el balance del análisis del ciclo de vida. La idea de lo que yo realmente les propongo no es anuncio, yo no tengo nada que ver económicamente con esto, pero este tipo de filtros cerámicos pues son bastante útiles porque realmente el impacto de fabricar esta cerámica es muy poco y esto realmente se puede pulverizar y se utiliza, se puede reciclar, ¿no? Aparte, no solamente es cerámica, no solamente es arcilla que filtra el agua, sino que aparte tiene plata coloidal que va a matar a los patógenos y el carbono activado que va absorber colores y olores, ¿no? Entonces, cuesta creo que 500 pesos esta cosa, entonces y dura 2 años, entonces va a filtrar miles de litros de agua a un costo muy bajo y a un impacto. Y cuando se acaban no tienen que comprar todo esto, solamente tienen que comprar otra cerámica. Y cuando se le acabaron esto lo pueden utilizar como maceta, por ejemplo. Entonces, realmente, pues si no, en vez de quejar, o sea, sí hay que quejarnos de esas embotelladoras que se les da, que la ley de aguas todavía sigue teniendo como mayor prioridad a las empresas antes que a las personas. No es posible que no se haya cambiado eso. Si la administración actual se centra tanto en esa parte social de las personas, pues es algo importante que tenemos que hacer y que yo pienso que queda muy bien dentro del marco del marco ideológico de la administración actual, y que se ha exigido mucho. Hubo ahí sí, se canceló una embotelladora en el norte del país, que es bueno que Mexicali tiene muy poca agua, malo hasta cierto punto por la parte económica y la parte de la inversión extranjera, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero si si nos quejamos de esas embotelladoras, pues no le consumamos esas embotelladoras, sino que hay que utilizar agua filtrada. Obviamente, suponiendo que viven ustedes en una zona de la ciudad donde el agua no llega opaca, porque hay ciertas partes de la ciudad donde tiene muy mala calidad del agua, pero si tiene una calidad decente, pues pueden utilizar ustedes esto, ¿no? Y reducir un poco su consumo de refrescos. Y ya en estos últimos 3 minutos que me quedan, hablando de la huella, hay otro elemento que se llama la huella ecológica, que intenta hacer
un consumo general, o sea, intenta ver el impacto total. Entonces, como que es una reducción del análisis de ciclo de vida de esos impactos multifactoriales y se va a medir en términos de hectáreas. Entonces, va a medir la demanda de recursos naturales. Entonces, lo que va a ver es realmente cuántas hectáreas de tierra o cuánto terreno necesitamos para cumplir con todas nuestras necesidades. Y resulta que necesitamos, como humanidad, necesitamos un área mayor al área que tiene la Tierra. Entonces eso se llama sobrecapacidad o overshoot, ¿no? Entonces, además, hay un cierto día del año en el que llegamos a ese límite de capacidad de la Tierra y se llama el overshoot day. Y más allá de eso, pues estamos viviendo con un préstamo de capacidad de la Tierra, ¿no? Entonces pueden ver más acerca de esta huella ecológica en esta página. Y aparte hay una calculadora personal que es interesante. Hay otras huellas ecológicas como la huella de nitrógeno, pero no me da tiempo de mencionarles esto en esta clase. Solamente que vean el Earth Overshoot Day, que cada vez se va acercando hacia... es decir, antes acababa en 1970, a finales de diciembre nos acabábamos los recursos que teníamos. Entonces cumplíamos, un año nos alcanzaba totalmente, pero cada vez ha ido acercándose más a inicios del año y ya en los últimos años, pues en agosto nos acabamos la capacidad del planeta, entonces realmente necesitamos 1.6 tierras para cumplir con nuestras necesidades. En 2020 resulta que se alejó la fecha otra vez y pues uno podría pensar que era algo bueno, pero realmente fue por la pandemia exclusivamente, por estar en en la cuarentena, en el lockdown, pero para el 2021 creo que volvimos a alcanzar una fecha histórica, ¿no? Entonces cada vez vamos de mal en peor. Y obviamente, pues no todos los países son iguales, ¿no? México creo que estamos como en 1.1, hay otros países como Estados Unidos que están en 5, la India, aunque sean muchos, pues no consume tantos recursos, se dan cuenta, China tiene un gran impacto, pero como ese impacto realmente lo exportan, los propios habitantes pues no necesitan, no consumen tantos recursos. Si además lo viéramos por relativo al terreno del país, países como Japón necesitan 8 o 10 japones para cumplir con todas sus necesidades, ¿no? Entonces, pues estos países pues tienen una responsabilidad con el resto de la Tierra porque pues están teniendo un impacto muy, muy grande y desproporcionado. Entonces, también con esa huella ecológica podemos medir ese impacto. Y realmente, más allá de comprar zapatos de piel vegana y de plástico reciclado y todo eso no va a solucionar nada, o celulares sustentables, etcétera. No va a solucionar nada si estoy comprando zapatos cada 2 meses o si cambio mi celular una vez al año. Realmente la única forma de reducir estas huellas de carbono hídrica ecológica es consumiendo menos, comprando menos ropa, es decir, no tenemos que... Esa idea del fast fashion, de cambiar de roperos 20 veces al año, es enormemente contaminante. Entonces, si compramos menos ropa, menos carros, menos celulares, no quiere decir que no compren celular, que no cambien de celular. Simplemente que en vez de cambiar de celular una vez al año, pues lo hagan cada año y medio, cada 2 años, ¿no? Entonces, así consumiendo un poco menos, teniendo menos consumismo, es como vamos a poder reducir estos impactos de estas huellas que tenemos. Y bueno, pues ya me pasé creo que 1 minuto. Entonces, déjenme dejo de